Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a todos a una nueva entrega de este curso de programación en HTML5. Seguimos con el estudio de la API File. Vimos en vídeos anteriores cómo utilizando esta API podíamos acceder a los archivos que el usuario tiene guardados en su disco duro, y no solamente a los archivos, sino también a las propiedades de estos archivos, para poder hacer cosas interesantes con nuestras aplicaciones web, como por ejemplo, dependiendo del tamaño de un archivo en concreto, que nuestro programa haga una cosa o haga otra. También dependiendo del tipo de archivo del que se trate, que nuestro programa haga una cosa o haga otra. En el vídeo anterior vimos cómo si el archivo seleccionado por el usuario a través de un formulario no es una imagen, que el programa advirtiera de que no era una imagen, y si era una imagen, que el programa nos diera una serie de datos de esa imagen, tal como el nombre, el tamaño, etcétera, ¿no? El tipo de archivo y muchas más cosas. Bueno, pues lo que vamos a hacer en este vídeo es ver cómo crear archivos con esta API File. Ya no se trata de acceder a los archivos que tenga el usuario en su disco duro, sino de crear nuevos archivos o crear nuevos directorios, ¿no? La creación de estos archivos y estos directorios no es tal y como lo entendemos, por ejemplo, bajo Windows o bajo cualquier otra plataforma. Estos archivos y estos directorios son unos espacios en el disco duro, pero unos espacios que solo serán accesibles desde la propia aplicación. Y esto lo vamos a conseguir con una extensión de la API File, que es la extensión Directories and System. Entonces, utilizando esta extensión de la API File, conseguimos crear archivos y directorios. Vamos a ver un esquema, una animación, donde explicamos cómo crear nuevos archivos y directorios siguiendo una serie de pasos. Bien, por defecto el espacio en el disco duro, digamos que está inaccesible desde el navegador, ¿no? Es decir, no podemos crear ni nuevos directorios ni nuevos archivos a no ser que lancemos una petición desde el o al navegador, ¿no? Entonces, el primer paso para poder crear nuevos directorios y archivos sería precisamente esto: una petición al navegador de utilización de espacio en disco duro para que, digamos, de alguna forma tengamos acceso a una cuota de espacio en el disco duro y poder crear archivos y directorios en él. Este espacio en el disco duro podrá ser de dos tipos, o bien temporal o bien persistente. Temporal será un espacio en el disco duro que estará disponible mientras dura la sesión del navegador. Persistente será un espacio en el disco duro que estará disponible siempre hasta que no vayamos al lugar en concreto donde el navegador crea este espacio virtual y lo borremos, ¿no? Dependiendo del tipo de espacio que queramos crear, utilizaremos un método u otro. El método que tenemos que utilizar es requestQuota. Este es el método que nos va a reservar o nos va a permitir reservar un espacio en nuestro disco duro. Si es temporal, lo tenemos que acompañar del objeto WebKitTemporaryStorage, y si es persistente, lo tenemos que acompañar del objeto WebKitPersistentStorage, perteneciente siempre al objeto navegador, al objeto navigator, ¿no? Bueno, aquí tenéis las instrucciones para crear, o para pedir, mejor dicho, para pedir permiso y crear un espacio temporal o persistente. Una vez que ya el navegador nos ha dado el permiso para acceder al espacio en el disco duro, el segundo paso ya sería la creación del sistema de archivos, y lo que tenemos que señalar es que este espacio o ese sistema de archivos que vamos a crear es una especie de sistema de archivo virtual y solo será accesible desde la aplicación web desde la cual estamos creando este sistema de archivos, es decir, no será accesible desde ningún otro sitio. La instrucción que tenemos que utilizar para crear este sistema de archivos es la instrucción window.WebKitRequest.FileSystem. Entonces, una vez que hemos utilizado este método perteneciente al objeto window, internamente, aunque no lo veamos, estamos creando un sistema de archivos dentro del espacio de nuestro disco duro. Una vez que hemos hecho esto, el tercer paso sería ya la creación de archivos o directorios nuevos para que podamos almacenarlos en este espacio virtual, ¿no? Y eso lo hacemos con los métodos getFile, si es que lo que vamos a crear es un archivo, o getDirectory, si lo que vamos a crear es un directorio, ¿no? Y una vez que ya hemos creado el archivo y tenemos el archivo o el directorio, imaginemos que es un archivo, ya tenemos el archivo dentro de lo que sería el espacio en el disco duro, a continuación ya podemos hacer muchísimas cosas, ¿no?, con ese archivo.
Lo primero pues son las operaciones básicas con los archivos que todos conocemos porque las hacemos bajo nuestra plataforma, bajo Windows, bajo Mac, bajo Linux, que es, pues, por ejemplo, listar los archivos que tenemos dentro de nuestro sistema de archivos, moverlos, copiarlos, eliminarlos. Y bueno, pues una vez que veamos cómo realizar todas esas operaciones básicas, veremos una cosa muy importante y es cómo escribir y agregar contenido a esos archivos. Y esto pues lo vamos a hacer con otra extensión de la API File diferente de Directories and System, que es la API FileWriter. Luego entonces, recapitulando, por un lado tenemos que utilizar la extensión de la API File Directories and System básicamente para crear un espacio en nuestro disco duro y dentro de ese espacio un directorio o archivo. Y una vez que hemos realizado esto, tendremos que utilizar la extensión de la API File FileWriter para escribir o modificar información dentro de esos archivos. Pero como siempre vamos a ver todo esto sobre la práctica, que es como mejor se ve. Vamos a comenzar por utilizar la extensión Directories and System para crear dentro de nuestro navegador pues, un espacio en el disco duro y para crear pues, un archivo dentro de ese espacio. Así que como siempre vamos a cerrar nuestra presentación y nos vamos a ir a nuestro editor web favorito, en mi caso Dreamweaver. Y como vamos haciendo ya en nuestros últimos vídeos, vamos a partir de un archivo prácticamente hecho, es decir, el archivo HTML y la hoja de estilos pues ya están confeccionadas y lo que tendremos que confeccionar pues simplemente será el archivo JavaScript, que en esta ocasión pues he decidido llamarle API File para que todo funcione. De momento la página resultante de este código que veis en pantalla pues es esta que tengo abierta en Chrome, ¿no? Por un lado pues simplemente una casilla de formulario y un botón de aceptar, para que cuando escribamos el nombre del archivo o el nombre del directorio, bueno, pues automáticamente se ha creado el espacio en el disco duro y también se ha creado el archivo dentro de ese espacio. Y en la zona de datos, donde de momento pone que no hay información, bueno, pues de alguna forma nos avise de que hemos tenido éxito en la creación del espacio en el disco duro y también éxito en la creación del archivo, ¿no? Más o menos lo que estamos haciendo en los últimos vídeos. Entonces, como siempre, si se me olvida me lo decís, intentaré pasaros, bueno, pues estos dos archivos, el HTML y el archivo de los estilos, con un link en la descripción del vídeo que estáis viendo ahora mismo, para que quien quiera practicar, pues lo pueda hacer sin tener que codificar todo el HTML, ¿no? Bueno, vamos a examinar brevemente el HTML, muy sencillo. Lo que tenemos, como siempre, es un contenedor principal que lo único que hace, pues, es centrar todo el contenido dentro de la página web. Luego, pues dentro de este contenedor tenemos lo que sería la zona de formulario, con una etiqueta section que se abre y se cierra, y dentro de la zona de formulario, pues un formulario con su nombre y con sus elementos. Por un lado tenemos un input type text, el cual hemos identificado con el nombre entrada, y luego pues tenemos un input type button, un botón, el cual hemos identificado pues con el nombre de botón, y el texto que aparece sobre el botón es aceptar. A efectos prácticos, a nosotros lo que nos importa son los atributos ID, tanto entrada como botón, para poder identificar estos elementos en el código JavaScript. Y por otro lado, pues tenemos a continuación la zona de datos, que es donde aparecerá el resultado, que es muy sencilla, tan solo tener en cuenta que la hemos identificado con el nombre de zona datos, lo de siempre. La hoja de estilos, pues no voy a mencionar nada al respecto, porque simplemente es para darle formato a todo esto. Y lo que sí quiero que veáis es que hemos linkado o adjuntado ya una hoja externa de JavaScript que se llama API File y que todavía no tengo confeccionada. Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a crear pues un nuevo archivo de JavaScript, luego entonces en Dreamweaver me dispongo a ello y lo primero que voy a hacer va a ser guardarlo con el nombre que yo le di en el archivo HTML, ¿no? API File. Luego entonces archivo, guardar como, lo denomino API File y ya se guarda pues en mi sitio web de Dreamweaver, ¿no? Bueno, pues ya lo tenemos aquí. Y una vez que lo tenemos aquí, bueno, pues yo en Dreamweaver lo voy a codificar directamente desde el acceso directo que me ofrece el programa. Y vamos a ello. Todo comenzará, como siempre, pues con un evento de navegador, de ventana, para que al cargar la página web, pues llame a una función, ¿no? Luego entonces, como siempre, window.addEventListener. Y aquí, bueno, pues vamos a decirle que bajo el evento load, al cargar, pues me cargue una función a la cual voy a llamar, como siempre, comenzar y como tercer atributo false. Nada nuevo al respecto. Y ahora, pues vamos a comenzar con nuestra función. La función comenzar, valga la redundancia. Luego, entonces, función comenzar. Y lo que vamos a hacer, en primer lugar, también como siempre, es identificar
los elementos que necesitamos utilizar en este código, los elementos que tenemos en nuestra página HTML. Luego entonces me creo una variable a la cual voy a llamar zona datos para no perder la costumbre y voy a almacenar dentro de esta variable pues la zona datos, es decir, document.getElementById, y aquí a continuación, bueno, pues le digo que me va a guardar ahí la zona datos. Voy a hacer lo mismo con el botón, luego entonces pues me voy a crear una variable pues botón, luego entonces var_botón. Esta, como solamente creo que la voy a utilizar dentro de esta función, pues la declaro con el var y aquí le digo document.getElementById y en esta ocasión pues va a corresponder al elemento botón de nuestra página HTML. Y luego, como siempre, vamos a poner el botón a la escucha del evento click para que cuando se produzca llame a una función que es la función crear. Luego entonces botón.appEventListener y aquí, bueno, pues vamos a decirle que con el evento click pues llame a una función que en un futuro la llamaré crear y como tercer parámetro de este método false. Hasta aquí nada nuevo porque esto lo hemos hecho un montón de veces en los últimos vídeos del curso. Ahora vendría la instrucción nueva. Lo que vamos a hacer a continuación es el primer paso que hemos visto en la animación. Lo que vamos a hacer es pedirle permiso al navegador para acceder a nuestro disco duro, ¿no? Y eso lo hacemos de la siguiente forma. Utilizamos el objeto Navigator y a continuación pues tenemos que determinar si el espacio al que vamos a acceder pues queremos que sea temporal o persistente. Vamos a suponer que va a ser persistente. Luego entonces WebKit. Lo de WebKit es el prefijo para que funcione con Chrome. A día de hoy, cuando estoy grabando este vídeo, pues hay que especificar con esta API todavía si lo vamos a hacer con Chrome o con otro navegador. Entonces, como creo que el navegador Chrome fue el primero en soportar esta extensión de la API File, pues yo lo estoy haciendo con Chrome. Si queréis hacerlo con Firefox, tenéis que sustituir en todo este código que vamos a realizar, pues el prefijo WebKit, allí donde lo veáis, por el prefijo MOZ, ¿no? Pero bueno, como digo, lo voy a hacer con Chrome, que creo que es con el que mejor va a funcionar. Luego entonces WebKit persistent, para indicarle que va a ser pues un espacio persistente y storage, ¿no? Y a continuación, pues el método requestQuota, es decir, una petición de espacio. Y ahora lo que tenemos que indicar en este método de requestQuota es cuánto espacio queremos reservar en nuestro disco duro y en el caso de que tenga éxito esta petición, es decir, en el caso de que no haya ningún error, pues a qué función queremos llamar o qué función queremos ejecutar. El espacio se mide en bytes. Luego entonces imaginaos que queremos 5 megas de espacio. Bueno, pues en ese caso tendremos que hacer lo siguiente. Si queremos 5 megas, pues 5 por 1024. 1024 son las Ks que hay en un mega por 1024 que son los bytes que hay en una K, ¿no? Entonces, esto lo estamos expresando en bytes, pero en definitiva son 5 megas. Y ahora a continuación, pues la función a la que queremos que llame este método de requestQuota en el caso de que tenga éxito. Y vamos a hacer que llame a una función que todavía pues no hemos confeccionado y que vamos a llamar acceso. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, vamos guardando cambios. Por supuesto, esto todavía no está. Seguimos. Bueno, pues el siguiente paso sería la creación del sistema de archivos, ¿no? El permiso ya está pedido y eso lo vamos a hacer dentro de una función que, como bien hemos dicho anteriormente, pues va a ser acceso. Luego entonces, pues vamos a crear esta función acceso y dentro de esta función pues vamos a utilizar el método que hemos visto antes también en la animación WebKit request file system para crear este sistema de archivos, ¿no? Entonces, ¿cómo se crea este método? Bueno, pues vamos a ello. Este método es un método perteneciente al objeto window, luego entonces window. Y a continuación WebKit request file system. Y este método pues nos pide también una serie de parámetros, concretamente 4. El primer parámetro es el tipo de espacio donde vamos a crear el sistema de archivos. Y el tipo de espacio donde vamos a crear el sistema de archivos es un espacio persistente. Y esto es lo primero que tenemos que indicar dentro de este método, ¿no? Luego entonces persistent. Da igual que lo pongáis en mayúsculas o en minúsculas, por lo menos eso creo. Lo único que ocurre es que yo siempre pues lo he visto en mayúsculas y hasta ahora siempre lo he puesto así. A continuación, a pesar de que antes ya le hemos indicado qué espacio queremos reservar
en este espacio del disco duro, pues tenemos que volverlo a indicar. Luego entonces otra vez repetimos, bueno, pues 5 por 1024 para indicarle que van a ser 5 megas. Y luego, bueno, pues a qué función queremos llamar en el caso de que tengamos éxito en la creación de este sistema de archivos y a qué función queremos llamar en el caso de que no tengamos éxito, ¿no? Luego entonces, en el caso de que tengamos éxito, vamos a llamar a una función, pues a la cual le vamos a llamar crear sys, de sistema, por llamarlo de alguna forma. Y en el caso de que no tengamos éxito, pues vamos a hacer que llame a una función, pues que en un futuro se llamará errores. Entonces, con esta instrucción tan sencilla, bueno, sencilla entre comillas, con esta única instrucción, pues se supone que ya hemos creado, bueno, casi nuestro sistema de archivos. Para que esto funcione, tenemos que crear una función que se tendrá que llamar crear sys, donde ya por fin, pues le digamos a nuestro código que cree ese sistema de archivos, ¿no? Luego entonces, bueno, pues vamos a crear esta función. A continuación de esta, pues creamos otra, a la cual tenemos que llamar, tal y como hemos indicado, pues crear sys. Bueno, pues crear sys. Esta función va a recibir un parámetro, que ahora después explicaré, al cual pues voy a llamar, por ejemplo, sistema. Y cierro ya la llave de la función para que no se me olvide. Bueno, pues únicamente vamos a tener aquí una instrucción. Vamos a decirle, por ejemplo, lo siguiente. Espacio es igual a sistema.root. Bueno, ¿qué hemos hecho con todas estas instrucciones? Primero, cuando nosotros ejecutamos el método WebKeyRequestFileSystem para crear el sistema de archivos, bueno, pues este método llama, si tiene éxito, a una función que es crear sys en nuestro caso, ¿no? Bien. Cuando esto ocurre, se lanza un objeto, que es el objeto FileSystem. Nosotros no lo vemos, pero así es. Este es el objeto que se lanza. Repito, este objeto se crea cuando abrimos o creamos un sistema de archivos. Y una vez que este objeto se lanza, pues nosotros lo capturamos y lo llamamos, por ejemplo, sistema. Lo podríamos haber llamado de cualquier otra forma, ¿no? Entonces, realmente con sistema estamos haciendo referencia al objeto FileSystem. Bien, una vez que le hemos dado el nombre de sistema, bueno, pues declaro una variable, pues a la cual denomino espacio y le digo que va a ser igual a sistema.root. Con esta instrucción estoy haciendo referencia a que espacio, pues va a ser ni más ni menos que la raíz de nuestro sistema de archivos. Y posteriormente, pues podré modificar esa raíz de nuestro espacio en el disco duro para agregar en ella archivos, ¿no? Entonces, de momento esto es lo que hemos hecho. Una vez que hemos hecho esto, bueno, voy a guardar cambios para no perder el trabajo que hemos hecho hasta ahora. Ya tendríamos, digamos, el espacio en el disco creado, es decir, por un lado, pues hemos pedido permiso al navegador para crear un espacio en nuestro disco duro. Después lo hemos creado con el objeto window y con la función WebKeyRequestFileSystem. Le hemos dicho que la variable espacio pues va a ser igual a la raíz de nuestro sistema de archivo y ya pues solamente nos quedaría pues crear el archivo propiamente dicho. ¿Y ese archivo cuándo se va a crear? Ese archivo se va a crear cuando el usuario haga clic en el botón del formulario. Entonces, cuando haga clic, como ya lo tenemos preparado para que ocurra ese evento, tendremos que crear una función que se llame precisamente crear, donde generemos ese archivo que será guardado en la raíz del espacio en disco. Luego, entonces, a continuación de la función anterior, pues vamos a crear otra función, a la cual vamos a llamar crear. A ver, un poquito a la izquierda para que se vea bien. Y esta función, como digo, pues es la encargada de generar el archivo, ¿no? Luego, entonces, dentro de esta función, pues para comenzar voy a crear una variable a la cual voy a llamar nombre, por ejemplo, o nombre archivo. Y le digo que esto va a ser igual a document.getElementById. Y aquí pues vamos a decirle que esto tiene que corresponder con entrada. Entrada, si no lo recordáis, es el nombre que le dimos en la página HTML al cuadro de texto del formulario. .value. Entonces, con esta instrucción lo que estamos haciendo es almacenar en la variable nombre archivo lo que el usuario de turno haya escrito en el cuadro de texto de nuestro formulario. Y ahora, bueno, pues después de esto, controlo con un if si hay algo escrito en esa casilla o no lo hay. Y en el caso de que sí haya algo escrito, es decir, en el caso de que no esté vacía, pues entonces que genere un archivo con ese nombre, ¿no? Y eso lo haremos con el método getFile que vimos en la animación. ¿Cómo controlamos si hay algo o no hay algo escrito? Bueno, pues esto se puede hacer de muchas formas.
Yo concretamente lo haría así, nombre archivo diferente de espacio en blanco, o lo que es lo mismo. Si no está vacío, abro la llave del if, cierro la llave del if. Y dentro de este if, si no está vacío, vamos a crear ese archivo. Y para crear ese archivo, le tengo que decir que lo voy a crear en la raíz de nuestro sistema de archivo. Y la raíz la hemos llamado hace un instante espacio. Luego entonces, dentro de este if, le digo que espacio punto getFile. Y este método pues tiene una serie de parámetros. El primer parámetro pues es el nombre del archivo y lo hemos declarado hace un instante, ¿no? Entonces lo hemos llamado precisamente nombre archivo. Primer parámetro, nombre archivo. Vamos a ver si me dejas escribir concretamente ahí. Ese sería el primer parámetro. Y luego como segundo parámetro pues hay que indicarle lo siguiente. Hay que indicarle, bueno, ahora después lo explicaré. Create true, por ejemplo, exclusive false. Bueno, ¿qué estamos haciendo con esto? Con la instrucción create, concretamente en true, lo que estamos haciendo es decirle a nuestro código que tiene que crear un archivo con ese nombre si es la primera vez que lo crea. Si no fuera la primera vez que lo crea, pues no tiene que volverlo a crear. Es como si le dijéramos, mira, como es la primera vez que ejecutamos este código, me vas a crear el archivo. Bien, si lo pusiéramos en false, en el caso de volver a ejecutar este código por una segunda o una tercera vez, crearía el archivo nuevamente. Exclusive, que lo tenemos en false, bueno, pues cuando lo ponemos en true, exclusive true, lo que hace es retornar o devolvernos un error si el archivo ya existiera, porque lo hemos creado previamente. En este caso, como le estamos diciendo false, en el caso de que el archivo ya estuviera creado con anterioridad, bueno, pues no devolvería ningún error, ¿no? Luego, como siguiente argumento, la función que queremos ejecutar si la creación del archivo tiene éxito. Bueno, pues yo la voy a llamar, por ejemplo, mostrar. Y la función que queremos ejecutar si la creación del archivo no tiene éxito. Bueno, pues yo la voy a llamar errores. Voy a utilizar una función genérica, errores, porque si os dais cuenta o si recordáis, anteriormente pues también hicimos referencia a la función errores en un método anterior, de tal forma que siempre llamemos a esa función en el caso de que algo vaya mal, ¿no? Bueno, pues aquí cerraríamos nuestro método getFile con un paréntesis y un punto y coma. Luego, bueno, pues nos aseguramos de que hemos cerrado bien todas las llaves, creo que sí, efectivamente, está correcto. Guardamos cambios, luego entonces, bueno, pues control S en mi caso. Y bien, pues lo que hemos hecho con esta función pues es crear el archivo con el método getFile. Entonces, hasta esta altura del código, en este punto en el que nos encontramos, ya hemos creado un sistema de archivos y ya hemos creado un archivo dentro de la raíz del sistema de archivos. Lo único que vamos a hacer ahora, aunque esto ya sería de forma adicional, pues es con una función a la cual hemos llamado mostrar, bueno, pues que nos informe de si hemos tenido éxito o no hemos tenido éxito con todo esto. Hay que tener en cuenta que, al igual que ocurría con el método WebKeyRequestFileSystem, el cual lanzaba un objeto de tipo FileSystem que después capturábamos en la función crearSys, aquí ocurre algo similar. Cuando nosotros creamos un archivo o un directorio, ahora después os diré cómo se crea un directorio, estamos creando un archivo con getFile, se lanza igualmente un objeto que vamos a capturar en la función mostrar que vamos a crear a continuación. Luego entonces, a continuación de esta función crear, pues creamos otra función que va a ser pues la encargada de decirnos si hemos tenido éxito o no y de mostrarnos pues información acerca de este archivo que hemos creado. Luego entonces función mostrar. Y aquí, como decía, pues tenemos que, a ver que se me ha quedado aquí pillado, tenemos que capturar el objeto lanzado por getFile, ¿no? Luego entonces abrimos paréntesis y a esto pues lo voy a llamar, por ejemplo, entrada. Bien, hecho esto, pues abro la llave de la función mostrar, la cierro y aquí el código pues podría ser, por ejemplo, lo siguiente. Tengo que identificar para empezar la zona datos. No, perdón, la zona datos ya está identificada. Entonces lo que voy a hacer va a ser borrar lo que pudiera haber en la casilla de texto. Luego entonces document.getElementById. Recordamos que la casilla del texto se llamaba entrada. Luego entonces entrada. Y aquí pues vamos a decirle que el valor, esto es para borrarlo, sea igual a comillas, comillas. Con esta instrucción lo que hacemos es, una vez que el usuario ha escrito algo en esa casilla de texto y le ha dado al botón de aceptar,
bueno, pues después de crear el espacio, después de crear el archivo, que todo eso ya está, pues nos borre lo que el usuario pues ha introducido en esa casilla de texto. Y ahora, pues en la zona datos, que la identificamos en el primer método de todos, pues tenemos que decirle que nos vaya poniendo información de ese archivo que hemos creado y que hemos capturado en el método mostrar con el objeto entrada. Y eso lo hacemos de la siguiente forma: zona datos, punto, y utilizamos la propiedad inner.html, pues que tantas veces hemos utilizado ya en nuestro curso, ¿no? Y aquí, pues vamos a decirle para empezar que nos ponga un mensaje de éxito en la creación de espacio y archivo, por ejemplo, por poner algo. Y ahora, pues que vaya agregando una serie de información, como por ejemplo, pues el nombre, ¿qué más? La ruta, donde se encuentra este archivo. Y bueno, pues en principio lo podemos dejar ahí. Luego entonces, zonadatos.inner.html. Vamos a utilizar el operador incremento para que no nos borre el mensaje anterior y le decimos que aquí pues, nos tiene que poner lo siguiente. El nombre del archivo, pues nombre, y lo concatenamos con el objeto capturado, que es el archivo entrada.name. Entonces, con la propiedad name del archivo, conseguimos que nos ponga, pues, el archivo. Se me ha olvidado antes una cosa que estaba viendo ahora y es hacer un salto de línea. Aquí lo voy a hacer, pero se me ha olvidado hacerlo anteriormente, ¿no? Aquí convendría poner un salto de línea para que cada instrucción nos la ponga en un renglón. Bueno, pues ya está puesto. Además del nombre, vamos a decirle que nos diga dónde está el archivo, la ruta. Luego, entonces, recordamos que lo hemos hecho en la raíz de nuestro sistema de archivos. Zonadatos.inner.html, operador incremento, y aquí pues le diríamos ruta. Y lo concatenamos con entrada.fullpath. Entonces, la propiedad fullpath lo que nos va a devolver es la ruta. Y luego aquí, pues si queréis, lo concatenamos con otro salto de línea, otra instrucción HTML-BR, ¿no? Y bueno, pues ya solamente nos quedaría la función errores a la que hemos hecho referencia para que en el caso de que haya algún error, pues venga esta función. Luego entonces, function errores. Cuando se produce un error, pues se lanza también un objeto que hay que capturar. Luego entonces aquí le diríamos alert, ha habido un error, por ejemplo, y aquí pues que nos dé el código del error que siempre nos puede ayudar. Luego entonces objeto e.code. Y bueno, pues hecho esto, falta cerrar el paréntesis del alert. Hecho esto, bueno, pues ya solamente queda guardar cambios y probar a ver si esto funciona. Muy importante, para ver si esto funciona, lo que tenemos que hacer pues es cargar estos archivos en un espacio web, porque esta extensión de la API File no funciona en local, ¿no? Es decir, bueno, podría funcionar, pero hay que cambiar un montón de parámetros de seguridad del navegador de turno para que funcione. Entonces, en mi caso yo lo veo más sencillo si cargo estos archivos que acabamos de generar con Dreamweaver, el HTML, el CSS y el archivo de JavaScript, los cargo en un navegador y concretamente en mi dominio, en mi espacio web, y después llamamos a esta página desde el navegador, pero en remoto, no en local, para no tener que cambiar un montón de opciones de configuración. Esto es por seguridad. Como estamos intentando acceder al disco duro desde el navegador, pues los navegadores, la seguridad que tienen activada por defecto, pues esto en principio lo impiden, ¿no? Entonces, bueno, para no entrar en opciones y cambiarlo, lo voy a hacer en remoto. Pero como este vídeo ya se está extendiendo más de lo necesario, pues estas pruebas las haremos en el siguiente vídeo. Como ya me conocéis, es más que probable que tenga algún error de sintaxis en todo este código que hemos ido programando o algún error de concepto. Me extrañaría que saliera bien a la primera. Bueno, pues la corrección de errores y la prueba para ver si esto funciona lo dejamos para el siguiente vídeo. Así que os invito, como siempre, a que permanezcáis atentos a la próxima entrega. Hasta entonces, que os vaya bien.